Ahora sí, estamos de lleno para conversar hoy día con la doctora María Angélica García, a quien le damos inmediatamente la bienvenida. ¿Cómo está, doctora García? Hola doctora, muy bien. Feliz de estar con usted en esta reunión que me parece súper interesante y ojalá que a los auditores también les interese y les resulte interesante y entretenida. Por Muchas gracias. supuesto, por supuesto, ya este pequeño programa es un espacio de reflexión, sobre todo para los problemas que han sido invisibilizados hasta ahora, ya sea porque no se conocían bien o porque su terapia era muy cara o por la razón que fuera, o porque era imposible. Hoy día vamos a conversar sobre la hipertensión pulmonar, que yo le puse de título no confundir con la hipertensión arterial, que suenan como medio parecidas. Y en primer lugar te quiero preguntar, querida María Angélica, ¿de dónde eres tú? Si eres de la novena región o si llegaste de otro lado, dónde estudiaste y cómo llegaste a la cardiología y a este tema en particular. Claro, yo estudié medicina en la Católica, después hice medicina interna en el J. Aguirre, posteriormente cardiología e imágenes en la Católica nuevamente, y desde el año 2003 que estoy en el Hospital Regional de Temuco, de la Clínica Alemana de Temuco, por opción de venirme a vivir a provincia, ¿ya? Esa fue la inquietud. Y respecto de la cardiología, la verdad que las cosas de la vida, yo quería ser hematóloga. Oh. Eh, ¿Tenía que ver con la sangre circulando o como fuera? Claro. y después por las cosas de la vida terminé en cardiología, pero la verdad que lo que pasa es que yo siento que las cosas, en la medida que tú te vas interesando, vas conociendo, te van gustando. O sea, nosotros somos multifuncionales, totipotenciales casi, de tal manera que tú puedes hacer distintas actividades en tu vida y encantarte con distintas cosas. Llegué Claro. aquí a Temuco el año 2010, a cardiología, había un desarrollo súper interesante, y acá hay universidad, había cirugía cardíaca, es decir, ya había un nivel importante de cardiología en Temuco, y es por eso que me vine, ¿ya? Por la universidad, qué sé yo. Y el área de la cardiología no coronaria es lo que me gusta a mí, todo lo que no es coronario. La insuficiencia cardíaca, las valvulopatías, las cosas raras, y dentro de eso la hipertensión pulmonar. Que al principio cuando uno parte con esto, la verdad que es todo un misterio, poco se conoce a nivel de la población y también a nivel del gremio médico. Lamentablemente ese es uno de los grandes problemas que todavía tenemos. Y es Y por las eso que autoridades tampoco la tienen muy supongo pendiente. vamos a conversar, me imagino, y es por eso que dentro de estas inquietudes, de las cosas raras, los desafíos, me interesó esta patología, que como probablemente lo vamos a discutir después con más detalles, se da preferentemente en mujeres jóvenes. ¡Oh, De tal, claro! claro, es un grupo de pacientes además exquisitos, son pacientes muy, muy agradecidas, pacientes jóvenes, pacientes en edad fértil, muchas de ellas, pacientes con potencialidades laborales. Entonces, es un grupo de pacientes, también un tipo de paciente muy, muy, muy agradable, muy rico de tratar y de relacionarse con ellos. ¿Mm? Bueno, lo primero que yo te tendría que decir a nombre de todos los auditores, que en general es gente joven, ¿cierto? Que muchas gracias, porque en el fondo ir a levantar y desarrollar enfermedades raras, ¿cierto? En un país tan centralista como Chile, ir a las regiones es ya un mérito en sí mismo. Y tal como tú decías, una enfermedad que es desconocida para muchos médicos incluso, y que recién, desde, diría yo, de los años, hace unos 20 años, recién empezó a tomar fuerza. A mí me tocó compartir mucho con la doctora Mónica Sagolín, que también impulsó la entrada de esta enfermedad a algún evento ministerial, cosa de que hubiera algún tipo de facilidad diagnóstica o terapéutica. Pero no nos pongamos a reflexionar todavía sin explicarle a las personas qué es exactamente la hipertensión pulmonar. Cuéntanos en palabras muy sencillas de qué se trata la enfermedad. Es una enfermedad en donde el fenómeno fundamental del punto de vista fisiopatológico es que las características de las paredes de las arteriolas pulmonares, los vasos pulmonares arteriales, va cambiando, esas arterias se van engrosando, se van adelgazando porque su pared se va engrosando y van produciendo cambios, ¿no es cierto?, en las capacidades de relajación y de contracción de las arterias,
que hace que esas arterias estén estrechas, de tal manera que el paso de sangre a través del pulmón se ve obstaculizado. Eso se llama técnicamente un aumento de la resistencia vascular pulmonar, y es el ventrículo derecho el que tiene que enfrentar ese aumento de la dificultad del paso, del aumento de la resistencia. Y es por eso que estas pacientes van manifestando síntomas, ¿no es cierto?, que son bastante inespecíficos, y ese es el gran problema de esta enfermedad, en donde el fenómeno inicial, fundamental y más frecuente es el cansancio de las pacientes, lo que nosotros le llamamos disnea. Y ese fenómeno en mujeres jóvenes especialmente se puede catalogar muy fácilmente y muy frecuentemente de un síntoma banal, un síntoma funcional. Funcional significa que es como una psicosis, o sea, una idea de la paciente que realmente no tiene síntomas. Y es por eso que las pasan muchos años, que pueden en promedio pasar 2 o 3 años, con síntomas y sin un diagnóstico, dando vuelta por distintos especialistas, muchas veces multiconsulta, y sin un diagnóstico. De tal manera de que ese es uno de los principales desafíos que hay con esta enfermedad, que es un diagnóstico más oportuno, porque los síntomas son inespecíficos. Entonces, en esa situación en donde las arterias del pulmón se van dañando, se van obstruyendo el paso de sangre, el corazón derecho va fallando. Y en esa falla que es progresiva, es una enfermedad progresiva, desafortunadamente, ¿no es cierto? Van haciendo la derecha y con riesgo, por supuesto, a futuro de mortalidad precoz en mujeres, como le digo, generalmente mujeres de edad más bien joven. Claro, yo les solía explicar esto a los pacientes diciéndoles, por ejemplo, que si aquí en toda Rancagua bruscamente la circulación de las calles se restringiera a 2/3 o a la mitad de las calles que estuvieran abiertas y el resto estuvieran cerradas, los vehículos se atocharían. Y eso es un poco lo que pasa con la circulación en la sangre, ¿cierto? Que como tiene menos caminos por donde ir, se produce esta hipertensión pulmonar, o sea, aumenta la presión en los vasos sanguíneos. Ahora, si los síntomas son inespecíficos, ¿cómo se avanza en el diagnóstico? A ver, yo creo que todo esto que estamos haciendo, que se llama difusión de la enfermedad, tanto a nivel de la población como de los médicos, en los cursos, congresos, etcétera, es muy importante, porque si uno conoce de ciertas patologías, va a tener la capacidad de que frente a una paciente puede pensar en esa posibilidad diagnóstica y pedir los exámenes que correspondan para un diagnóstico más oportuno, que es donde está el desafío principal en relación a esta enfermedad a nivel de salud pública. A nivel de la población general tenemos que educarnos de saber que existe esta condición y los médicos ser más perspicaces, ¿no es cierto?, en pensar en ella y pedir los exámenes que son bastante sencillos, los de tamizaje inicial, los de screening inicial, son sencillos, están de disposición muy fácil y se deben pedir. Básicamente es una ecocardiografía, Doppler, es lo que hay que pedirle a estas pacientes. Entonces lo primero es pensar, conocer que existe y la población lo mismo. O sea que el diagnóstico o la sospecha podría ser hecho por un médico general, no importa donde sea que esté a lo largo de nuestro país. Y el acceso a la ecocardiografía, ¿cómo estamos en este momento en Chile? ¿Hay suficientes prestadores? Es un examen de especialidad, pero ¿hay a lo largo de Chile acceso a la ecocardiografía? Hay acceso, pero como todo en nuestra salud pública, lamentablemente el acceso es acotado, restrictivo, tardío, es verdad. Pero al menos hay que pensarlo, como médico general, como internista, como broncopulmonar, como cardiólogo, como médico de familia, como médico hasta el psiquiatra debiera pensar en esto. Claro. Todos debiéramos saber que existe y pensar en ella. Hay otros síntomas que obviamente pueden ayudar a pensar que la paciente pudiera tener. Por ejemplo, si la paciente además ha tenido desmayo con el caída, pérdida de conciencia. Una mujer joven que además se cansa, por supuesto, lo primero es pensar en una enfermedad obstructiva del flujo, ¿no es cierto?, sanguíneo, ya sea el corazón derecho, el corazón izquierdo, hay que pensar en eso. Si la paciente tiene además mareos con el esfuerzo, episodios de dolor al pecho asociados al esfuerzo, lo mismo, ¿ya? De tal manera que hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que se van sumando, que en conjunto hacen pensar en esta enfermedad. Te puedes ayudar de otros exámenes complementarios, como un electrocardiograma,
que en el fondo lamentablemente también dan un diagnóstico más bien tardío. Un electro normal no descarta hipertensión pulmonar, eso sí, ¿ya? Claro. De tal manera que cuando uno tiene una sospecha importante de esta enfermedad, tiene que solicitar necesariamente un ecocardiograma y hay que hacer los esfuerzos para lograr conseguir el examen que, como usted misma dice, de alguna manera no hay una disponibilidad tan fluida, tan fácil, pero sí un examen que se puede hacer con relativa, ¿no es cierto?, facilidad cuando uno insiste en esta posibilidad diagnóstica. Claro, y aquí tenemos que explicarles a nuestros auditores que en realidad el tener exámenes normales, como por ejemplo el electrocardiograma, si es normal, no descarta la enfermedad. Claro. Es un elemento más de juicio. Es como, por ejemplo, cuando las personas vienen para saber si tienen asma y uno les hace una espirometría y el examen está normal, eso no significa que en algún minuto no se vayan a descompensar de su enfermedad y por lo tanto el tener exámenes normales no lo aleja del riesgo de tener la enfermedad. Pero aquí lo bonito es que nos expliques por qué es importante el diagnóstico precoz o el diagnóstico oportuno de esta enfermedad. ¿Le cambia el pronóstico a las personas? Claro, lamentablemente hoy día en el mundo, no solo en Chile, en el mundo, países civilizados, tenemos un diagnóstico tardío en el 80% de las pacientes. 3/4 de las pacientes, 75-80% tienen un diagnóstico tardío, una enfermedad avanzada, así de grave. ¿Por qué? Porque los síntomas son inespecíficos, doctora, entonces llegamos tarde. ¿Y cuál es la importancia de un diagnóstico oportuno? Como es una enfermedad progresiva, con el tratamiento se puede evitar, retardar, retrasar, evitar en algunos casos que progrese este remodelado vascular, esto de la obstrucción que hablábamos de las arterias, Claro. pero puede empezar en forma mucho más lenta, de tal manera que ese paciente va a tener con tratamiento una evolución diferente, muy distinta de la evolución natural de la enfermedad. Vamos a retrasar la aparición de complicaciones y de muerte, que es lo más importante, y de calidad de vida, por supuesto. Los estudios iniciales de los años 80 hablaban que en promedio estas pacientes vivían desde el diagnóstico 3 años, 2,8 años. Sí, Eso es terrible. ¿Y ahora? Hoy día es una enfermedad que tiene una sobrevida muy, muy superior. Tienen una sobrevida aproximadamente 70% a 5 años. O sea, ha cambiado el tratamiento, ha cambiado drásticamente el pronóstico de estas pacientes y mientras antes se inicia el tratamiento en las etapas más precoces, la expectativa de sobrevida y calidad de vida, ¿no es cierto?, es muy, muy, muy superior. De tal manera que es mucho lo que podemos hacer a nivel de salud pública. Con esto de la educación, para un diagnóstico oportuno, vamos sí realmente a modificar el futuro de estos pacientes. Es muy notable. Esto es tan relevante y tal como dice la doctora García, yo recuerdo en un congreso europeo de respiratorio que estábamos hablando de las listas de espera para trasplante pulmonar, porque era una opción terapéutica en ese momento antes de que se conocieran los medicamentos que actualmente hay disponibles. Y una de las cosas que más me golpeó como un dato que emocionalmente me perturbó mucho es que la lista de espera para trasplante pulmonar cuando era vivida por un paciente con EPOC, por ejemplo, un paciente que fumaba, podía vivir ese paciente con una expectativa de vida hasta como 2 años más, mientras que las pacientes o los pacientes con hipertensión pulmonar solían fallecer a los 6 meses. O sea que si uno tenía ya un criterio de trasplante, la enfermedad más golpeadora era la hipertensión pulmonar y básicamente la hipertensión pulmonar primaria, que luego quisiera preguntarte si este remodelado de los vasos sanguíneos tienen una sola causa o hay causas diferentes y por qué se tratan distinto. Claro, del punto de vista fisiopatológico hay conocimiento mucho más avanzado que lo que se sabía antes, pero todavía hay un área de desconocimiento muy importante. Existen factores genéticos y en eso ha habido un tremendo avance en el conocimiento durante los últimos años. Nosotros en Chile no tenemos estudios genéticos, ¿no es cierto?, para hacer en forma rutinaria, pero hay conocidas mutaciones que aumentan significativamente el riesgo de esta enfermedad. En casos individuales, familiares, le pone un sello de peor pronóstico también a estas pacientes, ¿ya? Pero también de detección más temprana si nosotros supiéramos y lo tuviéramos disponible.
Lógico que sí, pues contribuiría, por ejemplo, si tú tienes un caso índice, es decir, hay una persona en una familia, tú puedes estudiar genéticamente el entorno más cercano. Claro, Claro. eso pudiera. Y hay mutaciones, hay muchas mutaciones conocidas, ¿no es cierto?, que favorecen estos fenómenos en donde, ¿qué pasa a nivel de la arteria? Para explicarlo, tratar de explicarlo en simple. Se produce como un desorden en la regulación de la multiplicación celular de las células musculares lisas de la pared de las arterias. Eso se produce una disregulación y esas células comienzan a multiplicarse, a engrosar la pared de la arteria y a producirse alteraciones en los fenómenos de regulación del tono vasomotor, es decir, que la arteria se contraiga y se relaje en forma normal, a partir de una alteración, probablemente en la inmensa mayoría de los casos que son genéticos, por mutaciones. Pero como tenemos un desconocimiento importante de esta enfermedad, como le decía, hay otras condiciones o enfermedades que favorecen este fenómeno de remodelado. Por ejemplo, ¿cómo cuáles? Enfermedades inmunológicas, reumatológicas, por ejemplo, patologías que muy frecuentemente se asocian con esta condición, lamentablemente es la esclerodermia. Los pacientes con esclerodermia, hasta el 2% de ellos pueden tener hipertensión arterial pulmonar. Y es ¿El por 2%? Eso, 12%. 12%. Altísimo, muy prevalente, y es por eso que se recomienda que las pacientes con esclerodermia deben todos los años en forma rutinaria por screening hacerse un ecocardiograma, porque ese es un grupo de alto riesgo y es ahí donde hay que centrar los esfuerzos por diagnosticarlo precozmente a las pacientes. Otro grupo que también se asocian dentro de las mesenquimopatías o patologías reumatológicas con esto es el lupus, la artritis reumatoidea, las polimiositis, como son la dermatomiositis, polimiositis, es decir, hay un montón de patologías reumatológicas que en su evolución desafortunadamente pueden además causar hipertensión arterial pulmonar. ¿Y el tabaco? ¿Y el tabaco contribuye? No contribuye a causar la enfermedad, pero por supuesto empeora todo. Obviamente. Evidente. Produce todos los trastornos hipoxémicos, ¿no es cierto?, alteraciones de tipo metabólica, y todo eso altera también todo lo que es la función de las células endoteliales, y en este fenómeno de pérdida de la relajación que tienen estas arterias, peor. Pero no le podría yo decir, inventar que el cigarro va a tener un rol patológico, pero todo empeora. No, pero le quita pulmón, claro. Ahora, de todos estos conceptos, que son conceptos complejos, que muchas veces no están al alcance de la población, vamos a reforzar algunas de las ideas entonces del mecanismo de la enfermedad. Entonces, doctora García, las arterias pequeñas de los pulmones por donde tendría que pasar el oxígeno, en vez de tener una pared muy fina, tienen una pared muy gruesa y dejan de hacerle caso, digamos, a las regulaciones normales, y por lo tanto la sangre fluye con dificultad. Hasta ahí, ¿cierto? Estamos tal cual. Y eso implica que empieza a subir la presión de esa arteria, de las arterias en el pulmón, y empieza a echar a perder el corazón secundariamente. ¿Y por dónde primero las personas se dan cuenta de esto? Hemos hablado de los exámenes, pero ¿qué signos físicos uno como doctor puede ver en estos pacientes? Depende, porque si tú estás en las etapas iniciales, la paciente se va a quejar básicamente de disnea, puede tener mareos o dolor al pecho con el esfuerzo, pero tú en un examen físico convencional, común y corriente, ¿no es cierto?, poco y nada vas a encontrar. Es bien específico. Claro, vas a encontrar sus pulmones normales. Ahora, a nivel cardíaco, con alguna sofisticación en el examen, puedes encontrar algunas cosas que no vale la pena mencionar, porque en realidad no vienen al caso, pero hay algunos elementos en el examen físico sí que sugieren que pudiera tener esa paciente hipertensión pulmonar. En estadios más avanzados, ya tú examinas a la paciente, la puedes encontrar taquicárdica, puedes encontrar que la saturación de oxígeno que se mide con el oxímetro de pulso está disminuida. Ese es un signo que debe alertarnos, por supuesto. Cuando tú la examinas puedes encontrar manifestaciones de una insuficiencia cardíaca derecha, megalia congestiva, edema, que se le hinchen las patitas, pero ya son manifestaciones muy avanzadas de la enfermedad. Que no hay que esperar. Claro. Bueno, se nos ha pasado volando este primer bloque de conversación, doctora García. Vamos a ir a una pausa musical y de inmediato volvemos a seguir conversando de hipertensión pulmonar.